Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Y luego del incremento de casos de COVID-19 en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, también las escuelas del Estado de México, hicieron un llamado a su comunidad escolar para regresar al uso del cubrebocas para resguardar la salud de docentes y alumnos ante el incremento de los casos de contagio por COVID-19. Vamos a hablar de este tema, de cómo está el repunte de contagios de COVID-19, de la temporada estacional del invierno, donde normalmente este tipo de virus, también el de la influenza, pues tienden a crecer. Y vamos a platicar con Alejandro Macías, él es doctor infectólogo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Bien, Mario, buenos días. Me va a gustar con tu auditorio. Igualmente, gracias por estos minutos. ¿Qué te parece? Hay que estar alarmados, alertados por el incremento de los casos de contagios de COVID-19 o no, estas medidas de regresar al cubrebocas y de todas las medidas para evitar contagios. Mira, está bien tener cosas como el uso del cubrebocas en interiores, pero lo que estamos viendo realmente no es COVID-19, ¿eh? Ujú. Estamos viendo una situación estacional que podríamos decir relativamente normal para la estación de influenza. Hemos visto más influenza y virus incisional respiratorio que COVID-19. Ahora, eso no quiere decir que no se vaya a incrementar. COVID-19 en México todavía no entra con fuerza la variante JN1, la que hemos escuchado pirola, Ujú. pero va a entrar, tarde o Sí. temprano va a entrar. Y esa sí es una variante muy contagiosa, extraordinariamente contagiosa. De hecho, los casos con más probabilidad van a aumentar. Entonces, está bien recordar a la gente vacunación, cubrebocas en interiores, mantenerse en buenas condiciones físicas porque esto va a aumentar. Estamos viendo, insisto, es una actividad relativamente normal de la temporada de frío y ahora lo sabemos porque el Sistema Nacional de Vigilancia agregó a sus informes la situación de los hospitales y nos está informando cómo se llenan algunos hospitales de la República. Pero eso no es diferente de lo que ocurre cada año. Sí, el gobierno habla de que 5% de las camas de hospitales, si acaso, están ocupadas por pacientes con alguna complicación por COVID y 1% los que tienen ventiladores, es decir, un porcentaje todavía muy mínimo Claro. con respecto a lo que vimos, ¿no? En el mero apogeo de la pandemia, de la crisis sanitaria. No hay que preocuparse, pero sí tener estas medidas de cuidado, pues vale la pena, ¿no? Para evitar contagios de cualquier Sí. tipo de virus, ¿no? No solo el de COVID, pero la influenza o los Claro, a virus ver, que andan pero allí. es que algunas personas piensan que el COVID ya es como una gripita. No, 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 no se Sí, equivoquen. sí, COVID sí. sigue siendo una enfermedad que puede ser grave. Ujú. Que es leve en muchos casos, sí, no hay que alarmarse. Pero el COVID es peor todavía que una gripa cualquiera, es peor que la influenza, todavía enferma gravemente, todavía mata y todavía da lo que se llama el síndrome de COVID largo. Entonces no hay que confiarse, no hay que exponerse, hay que tratar de no infectarse, pero si te infectas, pues preferentemente que te agarre y vacunado. Si puedes pagar una de las nuevas vacunas actualizadas, hazlo. Si no, bueno, ponte la que te ofrezca el gobierno, que seguramente pues será mejor que nada. Ujú. ¿Cuáles son las diferencias entre los síntomas de los nuevos virus? Decías este tema de la variante pirola que no ha llegado con fuerza todavía a México, pero ¿son los mismos síntomas o cambian, son de mayor impacto, gravedad? No, son iguales. El problema de esta variante no es que sea más grave, es que se contagia con mucha más Más rápido, facilidad. Es sí. una variante que hizo de repente 30 mutaciones y es de extraordinaria contagiosidad. De hecho, no le importa si tienes vacunas antes, no le importa si ya se infectaste antes, muy probablemente te vas a infectar de todos modos. Entonces, es por eso que hay que estar alertas de que va a ocurrir con muy alta probabilidad, deberá estar entrando en las semanas subsecuentes y tenemos que volver a este asunto del cubrebocas en interiores, insisto, estar vacunados, a mantenernos en las mejores condiciones físicas posibles. Ujú. Se habla también, Alejandro Macías, de este virus sincicial respiratorio que también ha tenido repuntes por la fecha, por los tiempos de invierno, de frío. ¿Qué nos dices de este tema y de pues, cómo Sí. diferenciar, ¿no?, de una gripe o de este tipo de virus de COVID o influenza? Si es un virus, se parece mucho a los otros, pero en los niños menores de 5 años, particularmente en los menores de 2, se puede poner grave porque afecta mucho los bronquios. Ujú.
al igual que en las personas mayores de 60 años. Y puede ser una situación grave. Por fortuna, ahora mismo me parece que el pico máximo de virus incisional respiratorio ya pasó, pero estaremos viendo todavía algunos casos. Ese es un virus que en los niños da una respiración que se oye como un silbido, sobre todo en los niños muy chiquitos. Cualquier persona que tenga alto riesgo de complicarse, me refiero a los mayores de 60 años, los niños menores de 2 años, las personas crónicamente enfermas de diabetes, cáncer o cualquier enfermedad debilitante, las mujeres embarazadas, si tienen un problema respiratorio, hay que saber que se incrementa y se va a incrementar todavía más los problemas respiratorios. Y si tienen un problema respiratorio, acudan a consulta, porque lo que hay que hacer con ellos es hacer las cosas cuando se encuentran en buenas condiciones, no cuando ya se encuentran graves. Ujú. ¿Qué opinas de esta información que trascendió en los medios internacionales, sobre todo en Estados Unidos, de una mutación de unos científicos chinos que estaban viendo mutaciones de COVID-19 y que hay una supuestamente que es de gravedad y que los experimentos que hicieron con ratones afectaba directamente el cerebro Ujú. y en 10 días prácticamente mataba a los ratones y la comunidad científica parte o personas dijeron que esto era gravísimo, que hicieran este tipo de experimentos o de investigaciones. ¿Te suena algo? ¿Tiene sentido o no? A ver, sí, o sea, se han hecho in vitro, se han hecho múltiples estudios y mutaciones y se ha demostrado, por ejemplo, que es muy fácil convertir un virus de influenza que no se transmite al ser humano a convertir en uno que sí se transmite al ser humano. Lo Ujú. mismo en COVID-19, no me extraña que se puedan hacer mutaciones que lo hagan más grave. Son estudios de laboratorio y eso, digo, se hace con mucho cuidado y nunca, hasta donde sabemos, nunca ha causado una pandemia de este tipo. Ujú. Ahora, eso es lo que nos recuerda, es que eso se hace en un laboratorio, pero eso perfectamente lo puede hacer la naturaleza. Un Ok. día vamos a tener otra epidemia por un virus que diseñó la naturaleza. No estamos nadie trabajando en los laboratorios. Hay mucha globalización. Y lo que nos recuerda eso es que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque un día va a venir seguramente otra pandemia y no Ujú. nos puede agarrar como nos agarró esta, nos agarró descuidados con un sistema de salud en condiciones precarias, sin camas de terapia intensiva, sin un buen sistema primario de atención, sin una buena distribución y acopio de medicamentos, se nos acabó el oxígeno. Digo, eso no puede volver a pasar, es lo que nos recuerda, ¿no? Que si están haciendo un experimento va a ser algo muy grave. Ujú. Bueno, pues por lo pronto a vacunarse quienes no tienen estos refuerzos o no, quienes ya pasó mucho tiempo de que se pusieron la última vacuna contra COVID-19, ahora que ya están disponibles también en farmacias privadas. ¿Qué nos dice sobre si es necesario o no ponerse una vacuna? ¿Quién sí debería ponérsela, Alejandro? Mira, idealmente todos. Quien pueda invertir en una de esas vacunas actualizadas, hágalo. Es una buena inversión. Te va a evitar una enfermedad o la gravedad o la muerte. Si no pueden pagarlo para todos, al menos los de alto riesgo de complicarse, Ujú. mayores de 70, mujeres embarazadas, personal de salud, em, personas crónicamente enfermas de diabetes, eso. Pero por lo demás, pues todos. Ujú. Ahora, si no pueden invertir en eso, porque hay que entender que algunas personas no pueden pagar eso, pues hay que ponerse la vacuna que les ofrece, que está ofreciendo el gobierno para esos grupos de riesgo, al menos, porque si se enferman tienen muchas más posibilidades de complicarse. Ya, pues a estar pendientes de todo esto y a cuidarse, sin lugar a dudas. Muchas gracias, como siempre, Alejandro Macías, por estos minutos. Gracias, Mario. Gusto estar con su auditorio. Estamos Cuídense. en contacto, un abrazo, muy buenos días.